La daga, Esa figura que aparece ahí, cuéntanos, es la daga, es la daga, sí. pero la figura, háblanos tú más de esa figura, como preámbulo en iniciar la sesión. Eh, pues bueno, esta daga la vi yo por primera vez en un museo de Quito, y es una daga del siglo, no sé si 17 o creo que 17. Y, pues la vi ahí, me encantó y de hecho con eso me inspiré para hacer esta daga que es tan importante, que es como el objeto que va guiando todos los relatos que, eh, se cuentan ahí en la novela, y es como la guía entre pasado y presente de todo lo que ocurre ahí, ¿no? Después una amiga me hizo el favor de sacarle la fotografía, porque yo en ese momento la vi y nomás me impresionó mucho, pero no le tomé una fotografía. Entonces una amiga que fue, le tomó la foto y para que pudieran hacer la portada con base en esa daga. Y lamentablemente, bueno, en esta segunda edición ya no pudieron tomar, digamos, la misma idea de portada porque esta tenía los derechos de Random House y pues no la tomaron, ¿no? Claro, y es Este, que este que tenemos es Planeta. sí, así es. Entonces, bueno, pues los derechos del contenido es una cosa, pero el arte de la portada, pues ya es otra, ¿no? Entonces, por eso no tomaron las portadas tal como estaban. A mí me gusta mucho, la verdad, esta portada porque no sé si, bueno, no se ve casi, pero aquí está también el círculo este de los símbolos que también se describe por ahí, que es un círculo de protección de las brujas y que la personaje siempre está intentando ver qué símbolos son estos y de dónde vienen o si es algo maligno o benigno o qué. Y ese círculo también estaba en uno de los expedientes que vi de las brujas veracruzanas. Entonces, esta portada tiene como mucha relación con todos los eventos que se desarrollan en la novela. Eh, y bueno, por eso me gusta más. Además, ese rojo creo que es como muy impactante, ¿no? Sí, Mucho más impactante. El otro, pues simplemente recoge el barco donde llegan las personas y es como más literal, ¿no? Tormenta, exacto. Sí, esta y el portada otro ni tiene modo. mucha fuerza. Tiene Así la otra, el es. símbolo ese de la portada de Penguin tiene mucha fuerza. ¿Y cómo fue que cambiaste de editorial? No me Ay, no me había dado cuenta que aquel no ya te era des una no, pues como no lo tengo físicamente, la Ah, verdad no me claro, había fijado en el sello y todo lo demás que tengo tuyo es Planeta, entonces es pensé que Planeta, siempre sí. ha sido Planeta. Es una historia triste. Déjenme que Ah, les cuente esta historia de la Rosa de Guadalupe. sí, cuéntanosla. Si puedes, Sí, sí. claro, yo empecé, la editora, digamos, con la que empecé a publicar todas las novelas, desde No me alcanzará la vida, ese fue el orden, digamos, ¿no? No me alcanzará la vida, Leona, Adictas a la insurgencia, Las mujeres de la tormenta y finalmente Hollywood era el cielo, que es la vida novelada de Lupe Vélez, así en hilerita. Y quien, digamos, me editó todas esas novelas y que estuvo muy al pendiente de todos estos detalles, incluso las portadas, las campañas de marketing, todo lo hizo una editora maravillosa que se llama Laura Lara. Entonces yo empecé a publicar con ella cuando ni siquiera Santillana, o sea, el sello Suma de Letras, que son todos estos, y seguramente han visto algunos libros de Suma de Letras, Sí, pero cómo ya es no. otra cosa. Ese sello de Suma de Letras se empezó a hacer en México porque solamente reproducía novelas españolas aquí, o novelas traducidas de romance y demás. Entonces, esta editora, Laura Lara, cuando estaba todavía en Santillana, le encargaron que este sello fuera de autoras mexicanas de novela histórica en particular, y pues que se fuera haciendo una colección en suma de este tipo de novelas. Entonces, bueno, pues contrató mi primera novela, me dio muchísimo gusto, nos hicimos amigas, pasaron muchos, muchos años así. A Santillana la compró luego Penguin Random House. Y bueno, Laura se fue con ellos y siguió siendo la editora de Suma de Letras.
pero en un momento dado, ya después de que fue 2014, 2015, por ahí, justo cuando acababa de salir Hollywood era el cielo, pues la sacaron a Laura. Esto lo recordé mucho por la columna de Rosa Montero, no sé si la leyeron en El País hace algunos días, donde decían que pues qué triste que algunos escritores pues tienen la mala fortuna de que a su editora la despidan de Ah, las ¿se refería a editoriales. ella concretamente? No, no creo que a ella, Ah, pero ok, vaya, pero yo sí la recordé leí. ese caso, sí. Un montón de controversia ese artículo de Rosa. Sí, ¿verdad? Pero es verdad. O sea, Claro. a mí me pasó y les pasó a varias otras personas a las que ya les había contratado novela. Todavía a mí pude hacer un poco de publicidad de la de Hollywood era el cielo, que es una novela que me encantó también la edición, la portada, le pusieron mucho cuidado y mucho cariño y se alcanzó a distribuir una vez. Tuve una semana de promoción, una. Y luego pues se fue Laura, la despidieron y todos los libros que había ella editado pues se quedaron en la bodega, ya no les volvieron para nada a hacer publicidad ni nada. Algunos ni siquiera salieron al mercado. O sea, tal cual como los habían editado, se quedaron ahí en la bodega y no salieron nunca. Entonces fue realmente muy triste porque algunos de estos libros, pues que ya tenían circulación y todo, pues se vendieron hasta que ya ellos ya no hicieron ninguna publicidad de nada, ya no los distribuyeron en ninguna parte y terminaron en el silencio total, ¿no? Y ahora recientemente, que fue en el 2017, por ahí, me buscaron de Planeta y me dijeron que querían comprar los derechos de todas las novelas y volverlas a publicar, lo cual me dio muchísimo gusto, por supuesto. Y fueron sacando, no en el orden en que se habían publicado originalmente. Creo que primero sacaron Leona y luego Adictas a la Insurgencia, después sacaron No me alcanzará la vida, Las mujeres de la tormenta, y pues me compraron todos esos derechos, ya con otras portadas, con otra cosa, porque pues eso, no podían reproducir lo que ya se había hecho en otra editorial. Y me pidieron una novela nueva, que es El Camino del Fuego, y otra novela que ya estoy pues por entregar, espero. Y pues ahora mi casa es Planeta, espero que ahí siga mi editor y, todo el mundo, por favor, porque sí es una historia muy triste. Está apagado tu micrófono. Perdón, estaba moviendo cosas, no quería que se... Y ha pasado mucho, cuando se fue Martín Solares también hubo como tema de muchos autores que se quedaron ahí un poco varados y es la historia del mundo de la edición. ¿Quién es tu Así es. editor en Planeta? Se llama Carmina Rufrancos, que Ah, es la la jefa conozco. de editores y en particular de mis novelas ha sido David González, creo que se llama. Ajá. Ajá. Sí, Carmina la conocí con Diego Petersen, Ah, justamente sí. por Diego, más bien. Ajá. Bueno, oye, pues a ver, lo más importante que quiero, porque ya habló de las novelas que tiene Celia y su historia en el mundo editorial, pero lo que quiero resaltar particularmente, porque creo que se nota mucho, es esta parte que es doctora en historia por la Universidad Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de la Ciencia y del Plan Club Internacional. En cuanto a su actividad como investigadora, ha abordado los siguientes temas: violencia contra los periodistas, periodismo en México, siglos XIX y siglo XX, y las relaciones entre la ficción y la historia. Y es autora de, y ahí listan los libros que ya nos los dijo Celia. Y me parece que esta es una parte fundamental que se extrapola muy bien, que se ve muy bien en tus novelas, porque no siempre que leemos novela histórica o ficción histórica podemos confiarnos un poco en el rigor histórico. Y a mí eso es algo que me gusta mucho de tus novelas. Evidentemente tendrás que ficcionar, evidentemente tendrás que hacer que todo se Claro. pueda entretejer, pero creo que a nivel histórico eres alguien que respeta mucho más que muchos la parte histórica que sustenta una novela histórica.
Entonces, eso quería resaltar de parte de su currículum, de parte de su semblanza, de sus... yo conocí a Celia del Palacio con Adictas a la Insurgencia y después te escuché y te leí con Gaby Riveros y me Ujú, encantó. Y luego tiene un libro que conecta, que a algunos de ustedes ya les había dicho, que es No me alcanzará la vida, que es un libro escrito, ambientado durante la Reforma y ujú. mucho sucede en Guadalajara, lo cual me terminó de encantar. Entonces soy una ya vieja admiradora de Celia y de sus novelas. Entonces, la primera pregunta que te quisiera hacer yo es, ¿qué fue lo que te inspira a escribir Las mujeres de la tormenta en un contexto pues tan marcado por la violencia contra la mujer, especialmente en ciertos estados y además entremezclado con toda esta, o sea, son 5 siglos lo que Sí. abarcas y Ujú. 6 personajes importantes. Entonces, entremezclado con la magia y todo eso, ¿cómo concibes esta idea? Y posteriormente, pues, ¿cómo puedes pasarlo a papel y entretejer una historia tan, pues, bien llevada, Mm. bien estructurada? Pues muchas gracias por las palabras. Y sí, todo lo que has dicho todavía es cierto, lo de mi, currículum. No sabía si ibas a, mencionar las instituciones donde trabajo o trabajaba. Ya no trabajo en la Universidad Veracruzana, trabajo en la Universidad de Guadalajara y soy ahora miembro del PEN Club, pero el capítulo Guadalajara, eso es lo único, digamos, de cambio alguno, pero pues sigue siendo cierto todo lo demás. Este, y bueno, sobre lo que me ha inspirado, esta novela en particular, como ya les conté hace un momento, fue después de haber escrito Leona y después de haber escrito Las mujeres, las adictas a la insurgencia, que son libros más cercanos a personajes pues reales, ¿no? Personajes que existieron, personajes históricos que todo el mundo conoce. Y en cambio esta novela me pareció como, me dio mucha más libertad para escribir sobre personajes que sí fueron reales. Muchos de ellos, de los que hablo aquí, existieron realmente, pero me dio pie como más a fabular y a crear. eh, y bueno, en ese momento estaba en Veracruz, en Jalapa, y la magia de Veracruz a mí me atrapó. Se me hace que todavía no me suelta, a pesar de que sigo en Guadalajara y que yo quería regresar aquí y demás. Pero esa magia que tiene el estado de Veracruz es algo muy impresionante. Y yo como persona que iba de fuera, me sorprendía mucho siempre de lo que pasaba ahí, ¿no? Cómo esta magia está todo el tiempo, es parte de la vida de las personas, como algo muy natural, está naturalizada completamente. Y ahora me doy más cuenta, porque aquí en Guadalajara como que no es lo mismo, no está la magia así como a flor de piel como allá, y pues sí hay sus diferencias importantes, ¿no? Entonces, bueno, me inspiró eso, me inspiró el ambiente de magia, porque quería yo hacer como una historia de la magia en Veracruz. También quería visibilizar el asunto de las mujeres afrodescendientes, que tampoco, ahora hay más estudios sobre eso y veo que hay congresos sobre eso y todo, pero en ese momento todavía no se daba un espacio a la afrodescendencia en México, a esa tercera raíz que también somos, y que pues híjole, casi nadie quiere aceptar, yo puedo tener un poquito de sangre negra, ¿no? Entonces yo quise también visibilizar eso, de qué manera llegaron los esclavos africanos a Veracruz, de qué manera trajeron su magia, sus creencias y cómo eso se fue mezclando con las raíces indígena y la española, ¿no? Que también tenían pues otras creencias y todo eso se mezcló culturalmente ahí y uno de esos laboratorios de mezcla fue Veracruz. Eh, y en efecto, el otro tema, pues, es el de las mujeres violentadas. Me preocupaba mucho y me sigue preocupando toda esta violencia que hay en contra de los periodistas y de las mujeres, ¿no? En ese momento salían
muchísimas notas sobre mujeres violentadas, sobre feminicidios en Veracruz, sobre mujeres que buscaban a sus hijas o a sus hijos en los emefos y demás, que pues ahora eso sigue siendo casi el pan nuestro de cada día, ¿no? Veracruz siempre fue un lugar importante en cuanto a feminicidios, ¿no? Sabemos ahora que pues estamos en un país que eh, mata a sus mujeres, ¿no? Eh, y pues yo quise plasmar ahí esta problemática, pero sin, digamos, como tratando de entender qué es lo que hay detrás de esto y sobre todo mostrando el dolor de estas personas, de las madres que buscaban a sus hijas y que las encontraban de pronto pues muy, muy maltrechas, ¿no? Por la violencia. También quise decir que esto tiene una raíz pues histórica, ¿no? Y cómo estas mujeres, y sobre todo plantear un poco como esta resiliencia y esta resistencia que han tenido las mujeres uniéndose en grupos. Y esto está ahí desde el principio de la novela, ¿no? Como estas mujeres africanas que fueron muy violentadas, pero muy violentadas en ese momento y bueno, las acusaron de brujas, les decían que pues hacían hechizos a los hombres para alejarlos de sus mujeres, eh, que hacían maleficios, que se chupaban a los niños, todo este tipo de cosas, desde un principio, a veces solamente por ser negras, ¿no? Y por tener otra actitud muy distinta a las mujeres españolas o a las indígenas. Estas negras pues empezaron a ser rebeldes, a ser respondonas, a vestirse de una manera un poco más provocativa, cosa que no les encantaba a las personas en la colonia, ¿no? No les Entonces, bueno, encanta ahora todavía. tampoco, ¿no? Entonces, eso, si alguien se Era la viste de otra colonia. manera o si alguien se pone minifalda, es que fue por eso, ¿no? Fue por eso que la mataron, ¿no? Entonces seguimos viendo que eso pues ya estaba ahí desde hace muchísimo tiempo. Y estas mujeres lograron protegerse de alguna manera en estos círculos que hicieron, que pues les llamaban aquelarres y todos se subían a bailar al cerro, ¿no? A lugares alejados no siempre para hacer magia, sino simplemente para convivir, para hacer algo alegre ahí, bailar, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza y eso también eh, se malinterpretó y se condenó, ¿no? Entonces, digamos, desde entonces, y se va tejiendo como ese hilo de la convivencia de las mujeres hasta la parte del presente, ¿no? Donde esta chica de la Ciudad de México, muy cerebral y muy científica y muy todo, pues llega a Veracruz a buscar a quién pudo haber asesinado a su madre, que es una activista que precisamente ayuda a estas mujeres violentadas en Veracruz. Eh, por aquel tiempo también hubo varias historias en torno a los políticos, ¿no? El gobernador de Puebla, etcétera, que pues tenía ahí era cliente o parte también de un círculo de trata de niñas, ¿no? Esto se sigue sabiendo y repitiendo que varios políticos veracruzanos en ese momento estaban también involucrados en ese círculo, ¿no? Incluso se hablaba de un yate donde se llevaban a las niñas y que, digamos, ahí abusaban de ellas. Muchas de las desaparecidas de Veracruz se sigue pensando que fueron víctimas de la trata y las sacaron del país, etcétera. Entonces, pues esta mujer activista estaba intentando defender a esas niñas, a esas mujeres, etcétera, y de pronto pues aparece muerta. Y entonces la hija va e intenta buscar qué pasa con los asesinos de su madre, pero se encuentra mucho más, se encuentra quién era su madre realmente y que tenía pues este círculo muy poderoso de amigas que intentaban pues sostenerse y protegerse en este ambiente, ¿no? Y pues de eso se trata la novela, eso me inspiró, hechos reales, ¿no? Y muchas de las personas de las que se habla aquí están sacadas directamente de los casos
de brujería de la Inquisición, de brujas veracruzanas. Muchos de los detalles, muchos de los hechizos y etcétera, de los que se habla ahí, es de lo que hacían confesar a estas mujeres cuando estaban bajo tortura. A ver, tú cómo hablas con el diablo, y a ver, tú qué le hiciste al hombre, qué le echaste, qué pronunciaste, ¿no? Entonces de ahí saqué esa información. Hay otros personajes también que son verdaderos y que existen, como el de terrateniente del cuento este de la escogedora de café. Ese existió realmente, no tenía ese nombre, pero todavía podemos encontrar ahí a los descendientes de su familia en Jalapa, ¿no? Y también me basé mucho en las novelas, en las leyendas veracruzanas, como las de la mulata de Córdoba, que pues es mucho más conocida, se ha hecho incluso hasta óperas sobre ella, no sé si ustedes conozcan su historia. Entonces tomé también mucho de allí, de la canción esta de la bruja, ¿no? Del son jarocho, que pues la figura de la bruja está muy presente en Veracruz, ¿no? Y sobre todo en la zona del sur. Tomé algunos casos que la gente me contó que les había pasado, pues que quedaron encantados, que se los llevaron los chaneques, que los regresaron los chaneques. Todas estas historias populares, ¿no? Que la gente las cree y dice, yo lo viví y a mí me pasó, ¿no? Entonces, bueno, de ahí retomo también muchas cosas. El personaje de Yanga, por supuesto, existe y es el primer libertador de los afrodescendientes en Veracruz. Hay un pueblo ahora donde él se fue con los negros libertos, eh, que se llama Yanga, está muy cerca de Córdoba y es un pueblo que tiene pues una fuerte población afrodescendiente todavía. Entonces, digamos, de toda esta historia de Veracruz tomé para escribir la novela. En el primer capítulo, este huracán que se narra aquí, lo tomé casi directamente de un documento también de donde se cuenta la historia de ese huracán, que fue cierto. Y por eso salió un poco así el lenguaje, ¿no? De que todos los vientos de la aguja cruzados y lo que se perdió y lo que se fue, y ahí iba el baúl con tal cosa. Todo eso está tomado de ese documento que me facilitó un colega, un historiador. Eh, entonces, bueno, pues sí tiene una parte de realidad, pero también esa otra parte de ficción y de las leyendas de Veracruz, ¿no? Entonces, ahí creo que es la novela donde se mezcla más la imaginación con los hechos históricos. Sí. Oye, pero la forma en que construyes, o sea, ¿qué implicaciones, qué retos implicó para ti hilar todas estas historias? A ver, porque cada una podría ser una historia per se, ¿no? O sea, la historia de Lisa y de Selena podría ser una historia, cada una podría verse, pero decides entretejerlas y abarcar un periodo largo. Entonces, Ujú. ¿qué retos implicó para ti? O sea, la parte de los cuadernos y la parte de ir entretejiendo. A mí me pareció que un nivel de complejidad importante. Pero ¿por qué decides hacerlo de esa forma y abarcar? Es, digamos que no lo decidí así, sino que así finalmente cuadró el rompecabezas, porque sí fue un rompecabezas, fui escribiendo cada una de las historias por separado y pues parecía como que, digamos, era un compendio de historias a lo largo del siglo, ¿no? Después fui pensando que era necesario tomar una historia de cada uno de los siglos, pero igual era algo desbaratado, ¿no? Hasta que al final, ya que tenía pues prácticamente toda la historia hecha, surgió esto de los cuadernos de la madre y surgió el puñal, que es como el objeto que se transmite de generación en generación y que es el que contiene, digamos, como la antena donde llegan los poderes, ¿no? A estas mujeres. Entonces, eso me permitió darle una unidad a esas historias que tenía de cada uno de los siglos y cómo la madre y la hija finalmente pues eran una continuidad
con todas esas otras mujeres del pasado que habían también luchado y habían hecho y habían sido acusadas, etcétera. Eh, pero como que eran las descendientes de esta sabiduría, de alguna manera, ¿no? Pero eso surgió al final y me costó realmente mucho trabajo. Creo que es la novela más compleja que he escrito Pues sí, y Oye, no Lili y Selena, me costó. ¿Lili y Selena no surgieron para pegar todas estas historias? ¿O desde un principio tenías claro que tenía que existir Lili y Selena? Sí, no, más bien ¿O al revés? estaba muy claro que tenían que existir, sí, y no sabía cómo meterlas en toda esta, como te digo, quería hacer como una historia de la magia en Veracruz y cómo se había ido transformando y cómo se habían ido también como diluyendo esta esencia afro y que se había ido como mezclando con otras cosas a lo largo de los siglos. Esa era como originalmente la Claro, idea, por ¿no? eso te pregunto, porque dijiste que esa era originalmente la idea. Entonces pensé, Sí. a lo mejor luego Lili y vinieron No, yo a quería, armar todo el entretejado. sí, no, pero estas historias, no sé, yo pensaba que se requería como alguien de fuera que entendiera esas historias o que se fuera transformando a través de esas historias. Eh, al principio pensé que tal vez como siempre se me ocurre eso de los viajes en el tiempo, ¿no? Como no me alcanzará la vida. Yo quisiera estar en el siglo XIX y estar ahí viendo y no sé qué, ¿no? Entonces, estos como testigos de la historia que se quieren meter en la historia, ¿no? Pero era mucho más complicado y finalmente dejé esa idea y dije, no, pues es que no pueden ser, no pueden estar ahí en cada uno de esos siglos o reencarnaciones, pues tampoco suena como muy creíble que fueran reencarnaciones y finalmente encontré como ese mecanismo de los cuadernos, simplemente son cuadernos que se van heredando y es un objeto de poder que también se va heredando a ciertas personas, no necesariamente de la familia o etcétera. Son mujeres, pero no tiene que ser reencarnaciones de las otras, ¿no? Eso es lo que yo terminé, así terminé resolviendo el asunto, pero siempre pensé que tenía que haber una persona de afuera. Eso siempre creo que en las novelas, también en No me alcanzará la vida, pensé eso, o sea, cómo alguien de afuera trata de entender lo que está pasando en la historia, ¿no? Y que tiene pues sus tropiezos y no entiende y cómo pasó esto y a lo mejor esto no fue cierto, etcétera. Entonces, en ese de afuera siempre está mi figura de algún modo, ¿no? Estoy yo ahí como intentando entender qué pasa a lo largo de las historias. Y este fue también el caso, ¿no? Claro. Bueno, porque yo me arranco en primera, Celia, ya me conoces, ya me has oído en persona. Quiero ver si alguien quiere comentarle algo, qué le pareció la novela. Está Alma, también Fernando, aunque no levantó la mano, vi que quitó el silencio. Entonces, Alma, Fernando, aquí hay algunos que escriben, entonces también luego es interesante verlo desde ese lugar, ¿no? Claro. Como escritor, un trabajo literario como el tuyo. Pues ándale, Alma, vas. Oye, no, yo no escribo nada más leo. Oye, Celia, no te había leído, me gustó muchísimo, me atrapó el libro. Qué interesante lo que dices ahorita de el punto de encuentro de la daga, ¿no? Oye, no es una sucesión, sino la sucesión la marca, pues, a través de la brujería. No sé, la verdad, si hay alguna diferencia entre brujería y magia. No me acuerdo que en el libro hayas utilizado Mm, uno de los términos, sino nada ujú, más fueron como una narración de hechos. Algo que me gustó, porque pues es la historia de finalmente de seis mujeres que tienen algo en común, pero algo que me gustó fue tu objetividad, porque tampoco victimizabas a quien no tenía que ser victimizado, ¿no? ujú. Porque pues tampoco vaya, los motivos no eran tampoco tan nobles, ¿no? En algunos momentos, ajá. Así, o sea, somos muy buenas por la buena y muy malas por la mala. Entonces, a veces los motivos no eran tan nobles y eso me gustó que tú fueras tan objetiva, ¿sí? O sea, sí había víctimas. Está muy interesante todo lo que estás platicando, todo el contexto de toda
esta investigación que hiciste, toda esta lectura, todo este sello que tú le pones. Y bueno, pues finalmente lo que te quería preguntar es, digo, lo puedo suponer, pero me imagino que el nombre de las mujeres de la tormenta también tiene que ver algo, porque no todas son derivadas de una tormenta como tal, ¿sí? Pero sí como pero vaya, el origen del nombre, ¿se te ocurre al principio, en medio, al final? ¿Y por qué ese? O sea, ¿por qué ese nombre? Y la otra es, sí, efectivamente, yo conozco Veracruz, no tanto como me gustaría, pero sí lo que tú dices es cierto, es algo como muy natural que la gente hable de ir a, ¿cómo se llama este lugar en donde están los brujos y las brujas? Catemaco. 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 Exacto, o sea, vaya, como que está muy generalizado y muy normalizado los términos. Entonces, la otra era que no tomas, también me gustó mucho que no tomas una postura, nada más narras, ¿no? No calificas o descalificas, solo Ujú. narras. Me gustó mucho la forma como lo llevas. Y nada más te quería decir eso, felicitarte. Y si me pudieras decir nada más el origen, ¿cuándo se te ocurrió el nombre y por qué este nombre? Muchas gracias, A ti. Alma. Sí, este nombre surgió al final. Siempre tengo serios problemas con los títulos. Me cuesta mucho trabajo en todo, los trabajos académicos y demás, y el título. En fin, pero sí Las Mujeres de la Tormenta fue un homenaje también a estas mujeres rayo de Sotavento, veracruzano, que supuestamente controlaban las tormentas. Y se dice todavía que estas mujeres, hay muchos tipos de especialidades, digamos, dentro de la brujería. Y una de ellas es controlar los rayos y controlar las tormentas. Entonces, un poco por eso están ahí y inicia el libro con esta tormenta que convoca a esta primera mujer que llega a Veracruz y pues está la tormenta ahí, ¿no? No en todos los capítulos hay, en efecto, una tormenta. Pensé también como en eso, de que, ay, meto tormentas en todos los capítulos o no. No, pero finalmente las vidas de estas mujeres también tenían mucho que ver con estas tormentas internas, ¿no? La misma Lilith trae como este resentimiento profundo con la madre, esta tormenta muy fuerte por dentro y que pues poco a poco se va eh, eh, ay, se me fue la palabra, haciendo paces con esta tormenta, ¿no? Así como ya no es tan asustante, ya no es ese monstruo, ya no es nada, sino bueno. En Jalapa llueve todo el tiempo, entonces, digamos, la lluvia está constantemente presente y las tormentas de Veracruz, pues son proverbiales, ¿no? Estos nortes que acaban con todo y este, las ciudades se caen, pues, ¿no? Terribles. Un poco estaba pensando en este huracán Carl del 2010, cuando estaba escribiendo estas cosas, y al final, pues, es una tormenta la que le da su merecido a estos políticos y corruptos, etcétera, ¿no? Entonces, esa figura de la tormenta está, sea por dentro o por fuera, ¿no? Con esta fuerza de las mujeres que pueden provocar una cosa así. A veces me han dicho que, pues que qué pena que tenga que ser la magia y la magia de una tormenta la que haga justicia finalmente, ¿no? Pero yo no veo realistamente cómo se puede hacer justicia por otros medios. Fue un poco así como un deseo de, ay, ojalá que se pudiera hacer eso. Claro, oye, pues qué impresionantes conexiones para llegar al nombre. Sí. Ahora entiendo por qué lo pusiste al final y no al principio, ¿no? Sí. Fueron demasiadas conexiones. Muchas gracias, me encantó. Muchas gracias. Muchas Felicidades. gracias a ti por la pregunta. Gracias, Alma. Fernando y luego Irma y luego Virginia, por favor. Virginia María. y María. María. Ah, María Virginia. buenos días. Oye, no,
digo, está muy bien escrita la novela y se me hace muy original la forma de presentarla. Yo conozco bastante bien Veracruz, prácticamente todo, y ya había oído de Yanga, yo había estado en Yanga, había Ujú, oído de más acá, no hace más de un año vi el mural de la mulata de Córdoba en el Palacio de Gobierno de Córdoba, ajá, nos volvieron a decir la historia, pero tú le das un nuevo aire, como que lo refrescas, ¿no? Aquella historia que queda incompleta ahí, ya le das todas las aristas que debe tener. Pienso yo a veces, y no sé, que todas estas historias es como una forma de defensa contra el abuso de estas mujeres que de alguna manera las desaparecieron o las mataron, sí, o sea, y se hace románticamente para que la gente no siente ese dolor, sino que tenga esa esperanza, ¿no? Esa ujú, esperanza que uno tiene. No podía dejar de pensar en eso cuando estaba leyendo la novela, ¿no? O sea, qué padre que hayan hecho, porque seguramente hicieron muchas cosas, pero qué triste que al final su, su vida haya terminado de alguna manera desconocida y que tengamos que inventar un final romántico, ¿no? ujú, Para ellas. ujú, Y pero eso me gusta mucho. Me queda claro que usas muchos datos históricos y que los entretejes muy bien. Y otra cosa que no pude dejar de preguntarme, ¿esta violencia viene desde el mundo prehispánico contra la mujer? ¿O es sí. parte de aquello que decía mi papá, que los mexicanos somos el producto de un indio borracho y de una prostituta española, ¿no? Entonces, la verdad, Las cosas. me hizo lo peor de los dos mundos, ¿no? Ujú, Y me hizo pensar muchísimo tu novela y creo que en ese aspecto es buenísima porque yo creo que es lo que debe hacer la literatura, hacernos pensar. Y ujú, esas dos preguntas seguían en mi mente. Yo no creo que los aztecas o los mayas hayan tratado así a sus mujeres o somos así desde siempre, ¿no? O sea, no sé si eso hay algún antecedente. Y había una frase que veí que las niñas abusadas a los 12 años y ancianas a los 30. Yo crecí en un pueblo indígena o rodeado de indígenas y así era. Mi papá me decía, ¿cuántos años es que tiene esta señora? No, pues debe tener 60 años. Tiene 32. ay, no. No, no, era una cosa, a mí me impresionaba, ¿no? Lo poco que vivían en promedio 40 años, ¿no? Mi Sí, papá era médico legista, entonces llevaba muy bien esos registros. wow. Entonces, toda esta novela me regresa a todas estas figuras y estas cosas y digo, de alguna manera las vuelves a sufrir, pero creo que logra muy bien su objetivo, está muy bien escrita y nos hace pensar, nos hace mucho pensar, sobre todo en un país que supuestamente ahora tenemos una presidencia y es un país misógino. ¿Cómo es posible Totalmente. eso, no? Esa es la parte más triste. Creo que lograste algo muy bueno, que es hacernos pensar, adentrarnos un poco más y tomar un poco de conciencia, además de pasar varias horas de maravillosa lectura. La verdad es que me gustó. Quería comentar eso. Gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco mucho los comentarios, las palabras, qué bueno que te gustó. Y en efecto, creo que tienes toda la razón y que captaste muy bien también ese sentido, ¿no? De que sí, estoy planteando el gran sufrimiento que tuvieron estas mujeres, eh, pero además no quería como asustar o que la gente, no sé, se clavara como en el sufrimiento solamente, ¿no? Sino también como en la posibilidad de resistencia o resiliencia de cada una de ellas. A veces, como comentaba Ana, no por los mejores motivos, probablemente, ¿no? Esta mujer de Santana, ¿no? Pues era pura venganza, ¿no? Como la pinto yo ahí. eh, por un enamoramiento que, bueno, cuántas mujeres también conocemos o hemos conocido que son capaces de esto, ¿no? O no. En fin, pero no clavarme como solamente en el dolor, sino en las posibilidades de cambio, ¿no? Que
que tuvieron estas mujeres. Y en efecto, muchas de ellas terminaron, pues sí, en las cárceles de la Inquisición, o muertas en las plantaciones de café o de las plantaciones de caña de Córdoba, de por ahí, en unas condiciones pues terribles, ¿no? Y como ahora, pues también estas otras mujeres que simplemente desaparecen y no volvemos a saber de ellas. Pero sí yo quería justamente que como plantear esa problemática y que la gente pensara en esto y que cada una de esas vidas eh, es más que un número, es más que un expediente de la Inquisición, sino que pues fue una vida, ¿no? Y que tuvo muchas posibilidades, ¿no? Incluso, bueno, esta mulata de Córdoba que cuento su infancia, ¿no? Que nunca nos cuentan cómo pudo haber sido la infancia de esa mujer, solamente que la metieron ahí al calabozo y que huyó y que ojalá que realmente haya tomado su barquito y se haya ido, ¿no? O esta condesa de Malibrán, que no sé si fuiste en Veracruz a la casa de la condesa de Malibrán, que ahora es la biblioteca y el archivo. Está ahí en el centro, enfrente del Museo Naval. Esa Sí, era eso. una de las casas de la condesa de Malibrán. Hay una laguna de Malibrán, que es un mercado también, esa era su hacienda. Entonces, yo reconstruyo su vida porque en realidad fue una mujer que dio mucho a Veracruz, incluso prestó su hacienda para los leprosos y que pudieran estar ahí en la hacienda y demás. Y siempre me sorprende mucho cómo esta mujer pudo haber sido convertida en una bruja en la leyenda popular, ¿no? ¿De dónde sacaron que esta mujer que hizo tanto por Veracruz pudo haber sido una bruja, ¿no? Que mataba a sus amantes y se bañaba en su sangre, etcétera, muy parecida a la leyenda, a la Bloody Mary de Nueva Orleans, no sé si Nueva ustedes han oído Orleans. hablar, sí. Ajá. Ujú. Entonces, es muy curioso cómo van pasando estas historias, estas leyendas en el imaginario popular de este Gran Caribe, porque Nueva Orleans finalmente es Sí, parte de ese Gran En Caribe, el ¿no? Y Caribe. comparte muchos rasgos culturales con Veracruz. Eso a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Y sobre lo de las mujeres indígenas. Ay, ojalá que pudieras conseguir mi novela El Camino del Fuego. Ahí hablo justamente de una sacerdotisa totonaca y cómo ella acompaña el camino de Cortés. Por eso me puso a investigar mucho sobre la realidad de las mujeres indígenas, de las mujeres prehispánicas. Y la verdad es que no era mucho mejor, ¿eh? La ¿No? verdad no. Vendían a las niñas, era mercancía que se vendía en el mercado y se cambiaba por telas de algodón, por comida, ¿no? Y las mujeres así, podían morirse a los 30 años porque en un parto, en lo que fuera, eran simplemente objetos, ¿no? Y ahí se habla de estas mujeres, de las historias de estas mujeres y cómo incluso llegaron a creer que a lo mejor acompañando a estas personas que iban rumbo a Tenochtitlan, estos extranjeros, igual podían tener un mejor futuro que el que habían tenido. Por supuesto que había cacicas, había sacerdotisas, había gente de poder, ¿no? Mujeres que tenían otro estatus y sin embargo también eran objetos de intercambio, ¿no? Por eso entregaron estos señores prehispánicos a sus princesas, a estos conquistadores, ¿no? Diciendo, pues nos vamos a aliar con ustedes y les entregamos esto para que ustedes nos entreguen también fidelidad y que se vuelvan parte de nuestro clan. Entonces, ¿qué era la mujer? Pues un objeto de intercambio simplemente, ¿no? Este, y bueno, eso es lo que narro ahí, un poco para contestar a tu pregunta, pero es Gracias, más la voy a leer. complicado Gracias, que eso. Leo. Gracias. Y es que, a ver, sabemos que es un objeto de poder, que cuando los conquistadores, o sea, cuando los conquistadores llegan a cualquier lado, se ha dado a lo largo de los siglos En en todas todas las partes. culturas. Parecería que parte de la conquista y parte de el botín del país al que llegan Ujú, son las ujú, mujeres, o sea, claro. pero ¿cómo? ¿Desde dónde? O sea, a mí lo que me intriga y me indigna, pero sobre todo me intriga mucho, es por qué. O sea, ¿por qué?
es parte del botín, porque conquistan no solo la tierra, tienen que llegar a conquistar y someter a las mujeres. Entonces, eso es una cosa que me remueve por dentro y que me intriga desde dónde pudo haber surgido esa, pues no sé eso, porque sabemos que lo hacen, pero ¿por qué lo empezaron a Claro, hacer y por qué se repite así, sin aparente Todavía se hace sin en algunas aparentes regiones. se sigue consecuencias? O sea, lo haciendo. vemos en Ucrania, lo vemos en todos lados, llegan y hacen violaciones Claro. de mujeres y todo, niñas, ¿no? O sea, Sí, claro. Y eso lo vemos desde las desde- primeras guerras, pues yo Sí. creo que desde la prehistoria. Y un pero poco no es, evolucionamos ahí, ¿no? O sea, estamos como en la prehistoria con respecto a eso. Eso es lo que me impacta mucho también. así es, no, bueno, finalmente es como que los hijos de esa mujer conquistada pues ya no sean los hijos de la otra tribu, De sino la otra cultura. hijos, Exacto, ¿no? Y sí, yo sí. conquisto a ese pueblo con A mis hijos través que de ya su no gente. son tus Sí, hijos, son míos, ¿no? sí, definitivamente. Eso se me ocurre por el momento. Así es. Ujú. Sigo yo, Esperanza. Soy Virginia, María Virginia. Sí, Virginia y luego Irma, por favor, y luego Arturo. Bueno, pues muchas felicidades por este libro que me encantó. Yo tengo, lo empecé a leer, pero luego por cuestiones de trabajo terminé escuchándolo. Y ahorita que te oigo hablar, me vuelvo a tener ese sentimiento de esta narrativa tan endulzante y tan fluida, que yo decía, es que cómo le hace para tener la información tan compleja, tan variada y tan fluida, pero ahorita que te oigo hablar, veo tu estante de atrás lleno de libros y veo cómo has investigado enormemente, me viene el, ajá, de ahí sale todo esto, ¿no? Creo que estoy convencida que eres una mujer que investiga, que revisa, que para todo tienes, sí, este cúmulo de respuestas, esto de que al final dejas el título de tu libro, también me parece genial porque cierras, ¿no? Toda esta experiencia. Y bueno, pues estoy muy contenta de haberlo leído, de estar aquí con ustedes este día, de estar escuchando todas estas, este diálogo tan rico. Ahorita que hablaban de por qué someter a las mujeres, yo recuerdo por ahí que mis amigas, las que son de la cultura judía, me dicen que la cultura la transmite la madre. ¿Sí? Ujú. Entonces por ahí se me vienen un montón de ideas, ¿no? Son judíos los hijos de una madre judía. Todos los demás son, como diría en un momento dado, agregados culturales, ¿no? Y se van ganando esa posición dentro de estas familias, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que ahí estará después, creo que leyéndolo en alguna narración tuya. También me recuerda mucho el año pasado, por ahí del verano, vino, yo soy voluntaria en el Museo Marco de Monterrey, Mm, y estuvo en la exposición de un chico joven que se llama Noé Martínez, ujú. y hablaba precisamente, no hablaba, bueno, hablaba en el pasado porque fue cuando la vi, pero él sigue hablando en esta narrativa de su obra, de esta cultura de los afroamericanos. Qué bien. Y tiene toda una extensa investigación a través de obras visuales expuestas, de hablar de cómo los oficios y dependiendo de la condición lo retrata. Y él llegó a esta investigación porque quería saber lo que tú dijiste hace rato, sus orígenes. Empezó a investigar su apellido, los orígenes de sus antepasados y llegó con que era descendiente de afroamericanos llegados a Veracruz, ¿no? Y tiene un Órale, moral hermoso, inmenso de cómo llegaron las naves, cómo se dividieron. No, fue qué chido. impresionante, impresionante. Búscalo por ahí. Lo Se voy a llama Noé buscar. Martínez, es mexicano, es joven, muy bien preparado y pudo sacar, tuvo acceso a ciertos archivos Ajá. de documentos originales como actas de nacimiento, de matrimonio, y documenta esta descendencia, ascendencia y descendencia, ¿no? Y Ujú. trabaja ciertas páginas que yo creo que la dejaron fotocopiar porque no creo que hayan trabajado en originales. Entonces está bien interesante su obra. Este,
Y cuando estaba yo leyendo tu novela, escuchando más bien la novela, yo decía, mira, Noé, y se me venían así a la mente flachazos impresionantes. Y también como nos vamos un poquito a lo que mencionaban de las emociones de estos personajes. Me encanta cómo narras las emociones humanas, sin un juicio, ¿sí? Si somos, no somos, venganza, no venganza, o sea, retratas al ser humano en toda su esplendor. Eso me maravilló. O sea, Wow. porque no somos buenos, no somos malos, sino simplemente correspondemos a una naturaleza. Me acuerdo de esta imagen de la chiquita, que no recuerdo ahorita el nombre, cómo ella sentía amor por Santana y cómo lo describes a través de su cuerpo, de su primer encuentro amoroso, por llamarlo así, o sexual, dependiendo de cómo, pero ella amaba y él deseaba. Entonces, pues, ¿qué somos? Somos eso, ¿no? Al fin y al cabo, somos humanos, somos con emociones y respondemos a Claro. una naturaleza que probablemente venga de toda esta influencia de razas, ¿no? De esta confluencia que me parece genial. Cuando, te confieso, cuando empecé a leer el libro, yo así como que, ok, ok, lo voy a leer. Pero cuando lo escuché, llegaba la noche y me acostaba con el audiolibro y me quedaba Órale. dormida. Era como mis cuentos de noche. Y al día siguiente retomaba otra vez hasta donde me acordaba. Muchas gracias Órale. por hacerme sentir acompañada como mis cuentos de noche, ¿no? De contar noches. Me encantó el tema de que seamos mujeres, de cómo lo manejas, ¿no? Y sobre todo, no hay juicios, así se dieron las cosas. Entonces, esa narrativa tuya me inspira. Ay, qué Muchas linda. gracias. Oye, pues Gracias. muchísimas gracias, María Virginia, María Virginia, así, así me llamo, sí. muy bien. Te agradezco mucho y me sorprende, así que oigas en el audiolibro en la noche esas oraciones acá, los Sí, conjuros y demás. No, no, yo no sé si lo haría, me daría un poco de miedo. es que por eso te digo que corresponde, yo creo que nos conectamos desde la experiencia. Yo viví en un mundo místico con mi abuela materna y mi Ay, qué mamá, padre. y se Ajá. hablaba de espacios mágicos, ¿no? De consultar al niño Fidencio y Ande, la tía que hacía remedios y cosas de esas, ¿no? Entonces, muy bien. digo, yo no lo practico en la actualidad, pero crecí Ujú, como niña con ese mundo mágico, como decía Alma, ¿sí? ujú. Qué Entonces, bonito. sí, sí, Qué sí. Todo es bueno. cultura finalmente. Muchas gracias y también por la sugerencia de este artista, Noé Martínez. Noé Lo, Martínez. lo voy a buscar a ver si logro ver su obra. Y sí, como te decía, pues ahorita hay también este interés de recuperar esas raíces. Y por supuesto, no juzgo nada porque siempre he querido a través de las novelas presentar como las diversas facetas de un personaje, ¿no? Ajá. Incluso con la de Leona Vicario, pues lo que quería yo era bajarla del pedestal, ¿no? Esta mujer no fue de bronce, no fue maravillosa todo el tiempo. También se enojaba y también peleaba y también dudaba y también tenía miedo, etcétera. Entonces, digamos, como humanizar a estos personajes Sí. y llevarlos más allá de dos dimensiones, o el malo malo y la buena buena, o al revés, ¿no? Eso siempre he intentado evitar y qué bueno que se notó Ah, pues lo aquí. haces de una manera Te doy las magnífica. gracias, muchas gracias. Es leer la historia de una forma divertida para mí. Además, eso también. Sí, sí. Sí, muchas Muchas gracias gracias. porque escribes, de veras que sí. Ay, qué linda. Gracias. Irma y luego Arturo, por favor. Bueno, pues hola Celia. Igual que todo. Ay, espérame, le apreté, fue mi culpa. Discúlpame, le puse sin querer, ya. Ya, ok, ya.
Y bueno, que muy de acuerdo con lo que han hablado también. Fíjate que a mí me pasó, o sea, te pregunto, todos los conjuros o ensalmos, como, ¿de dónde los sacaste o cómo era? A mí sí me daba miedo leerla de noche. O sea, la leí muy rápido. Entonces, si llegaba de noche, mejor no, porque, o sea, me tocó una tormenta, de veras una tormenta. Y yo no puedo. Pero todo eso de los conjuros y todo, yo también crecí en Linares, entonces en Linares también hay mucho Ah, sí, petágara, por cierto, dice. supuesto, ¿verdad? La mayoría, en mi época de la prepa, aprendíamos a leer las cartas, puras mentiras, ¿verdad? Ah, Pero era como muy místico, como mágico. ujú. Entonces, o sea, cuando yo veía los conjuros, yo no los quería ni leer, porque dije, ¿serán o qué será? O sea, ¿verdad? Pero sí los leí, sí los leí. ¿Cómo los sacaste? O sea, bueno, me supongo que hay lectura de eso, hay, ¿cómo se puede decir? Historia de todo esto, ¿verdad? Ujú, ujú. O tú Sí. lo comentaste. No, yo tengo además mucho tiempo metida en estas cosas, no que yo las haya practicado, pero eso desde la prepa, que uno sabe que o vas al mercado y te encuentras estas cartitas de Santa Marta, bendita, acércame al hombre, este tipo de cosas, ¿no? Pero luego ya me puse a investigar más seriamente para la novela y está en los expedientes. Estos expedientes son riquísimos y lamento mucho que ya en el siglo XIX y XX pues ya no tengamos, digamos, como estas fuentes de de esta cultura popular tan fuerte, ¿no? Pero en los expedientes les preguntaban, a ver, ¿tú cómo rezas? ¿Tú cómo llamas? ¿Tú cómo haces este conjuro? Y las brujas pues les decían, ¿no? Algunas de ellas seguramente pues sí eran brujas y sí hacían esos conjuros y están escritos ahí, tal cual. También en bibliografía ya de la época de la colonia, hay incluso un librito muy bonito de ensalmos y conjuros de la colonia, de la época de la colonia. Y ahí están un montón de oraciones para muchas cosas, ¿no? Tanto oraciones católicas propiamente y para la Virgen, etcétera, pero también esas otras, esos ensalmos que se utilizaban para eso, para que lloviera, para que no lloviera, para acercar al hombre, para alejar al hombre, todas este tipo de cosas están ahí. Para Entonces, mí fue bueno, yo, nueva. Sí, ¿eh? perdón. No, ¿Para no, qué? para mí fue nueva la palabra en Salmos, créemelo. Ah, No, o sea, había conjuros, pero esa palabra fue nueva para mí. ajá. Perdón la ignorancia. No, no te preocupes, no. Y de ahí fue donde lo saqué. O sea, esas no, yo no inventé nada. Todo eso viene de alguna fuente de fuera. Y sí, a veces sí digamos, decirlos en voz alta creo que son cosas poderosas. Sí creo poco en eso, de que aguas, ¿no? Mejor no nos metamos con Con esto eso, sí, por ahí, no vayamos a llamar algo que no queremos. ¿verdad? Así, Por si incluso acaso. en mi pueblo siempre decía, no creo, pero no dejo de creer, ¿verdad? Porque Eso, no las sabes brujas no existen, pero de que las hay, haylas. que hay tal, lo hay. Y la verdad, yo no conozco nada de esa parte de Veracruz. Conozco un pueblito que se llama Jalcomulco, que pasamos unas Ah, vacaciones sí. increíbles, sí, o sea, con temazcal y toda la cosa familiar, muy bonito. Pero me encantaría ir a conocer todo eso, lo que pones Ujú. en el libro y toda esa historia de Veracruz tan interesante. Pues gracias por Jalcomulco el está. texto, lo gocé el libro y este es el segundo libro que leo tuyo, por cierto. Muchas Este, gracias. sí, Gracias. Muchas están gracias. escribiendo bonito. Y bueno, Jalcomulco está muy cerca de Jalapa y se me pasó decir hace rato, es que no nada más es Catemaco. Catemaco es ahí donde ya incluso se ha hecho como muy turístico ir a ver a los brujos, etcétera, sino que muchas partes de Veracruz, incluso Jalapa, todo esto, se practican estas cosas y está lleno de magia, ¿no? La propia vegetación, los ríos, todo, no sé, lo acerca a uno mucho a este mundo, eh, pues místico que está ahí. Sí, la verdad que esas vacaciones fue con mis dos hijos, eran más chicos,
y la pasamos increíble. Fue una experiencia, pues también igual que en el Río Pescadores y todo eso. Ajá. Y lo recuerdan también el famoso temazcal, que fue también familiar y todo eso. Entonces, sí creo que tuvo su magia, su misticismo en todo, en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, todavía lo tiene. Para nosotros fue muy bonito. Qué Ya. bueno, qué bueno. Muchas gracias. Gracias, Irma. Antes de darle la palabra a Arturo, quiero preguntar, nadie se tiene que salir ya, ¿verdad? Sino para tomar la foto antes de que se me vayan a ir, porque como ya están, ¿no? Ok. Entonces, Arturo, vas. Y listo, ya, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, No me pusiste en silencio. No. A ver, ¿sí Ya. me escuchan? Sí. sí. Ah, ok. Sí, ya estoy aquí. Oye, bueno, yo quiero hacer tres conceptos, tres comentarios. Uno es sobre disculpas y justificación. El segundo es reconocimiento y el tercero es felicitaciones. Bueno, empezó, yo por el primero, no terminé el libro. Ahorita estoy con Mm, Jacinta, en la manga de clavos. ujú. He andado con 20,000 cosas, pero va a ser el 15º libro que leo en el año. Lo Ah, termino hoy el fin de muy semana. bien. Es un compromiso ya. Wow. Mira, el boom latinoamericano, pues era un boom muy machista, porque eran supuestamente autores hombres. Y ahorita tenemos una revolución en la literatura de mujeres. Premio Nobel, el libro de Inés, yo estoy en 3 clubes de lectura, en los 3 son Wow. mujeres las coordinadoras, aquí somos 3 hombres únicamente, en otros clubes soy el único, pero es impresionante cómo la mujer ha avanzado en estos temas literarios, ¿sí? O sea, de todos los libros que hemos comentado en los 3 libros de lectura, pues yo creo que el 80-90% han sido de mujeres. Creo que aquí en Cálamo, pues el que recuerdo es este muchacho peruano del Cienfuegos y de Guillermo Arriaga, o sea, de escritores, ¿sí? Entonces, pues quiero felicitarte porque pues estás ahí dentro de este boom de literatura de mujeres. Yo no le llamaría feminista, sino de mujeres, porque sí, la verdad es de que están haciendo mucho buen trabajo, ¿sí? Y bueno, pues te felicito por la novela, es la primera novela que leo tuya. Ya anoté aquí El Camino al Fuego, que lo voy a buscar, ¿sí? Que ahorita nos lo recomendaste. Y bueno, pues es lo que quería comentarte. Felicidades y pues es un gusto leerte, Celia. Muchas gracias, te agradezco, Arturo. Y bueno, pues no, acaba de salir ahora, por cierto, un libro de ensayo de Evelina Gil que se llama Las Olvidadas del Boom, que Las justamente habla, calladas, las calladas del que es boom, el que les hablé la semana pasada, las calladas del boom, que las justo iba calladas antes, del creo que boom. tú lo Es que mencionas. lo estoy viendo aquí, pero lo estoy viendo al revés y está un poco lejos del otro Son lado. No las lo calladas del veo boom bien. de Eve, ¿sí? Aquí lo debo de tener. Sí, no lo he leído, pero sí, habla de estas otras mujeres. El boom no fue solamente femenino, digo, no solamente masculino, sino que hay otras de las cuales no se habla mucho, ¿no? Como en todo. En México, la literatura de mujeres, o sea, escrita por mujeres, ya tiene, digo, han escrito desde el siglo XVIII, XVII, XIX, por supuesto, pero no se les había dado pues mucho espacio, ¿no? En el siglo XX, pues gente como Ángeles Mastretta, Silvia Molina, Las Calladas del Boom, que habla pues de muchas otras mujeres que estaban ahí, pero que no se vieron en su momento, ¿no? Lo cual te habla justamente de eso, como que no se les tomaba muy en serio. Y recuerdo a estas mujeres de los años 80, 90, que yo leí pues con mucho asombro por la diferencia de su narrativa,
y que eran pues muy mal vistas. Recuerdo a mis colegas hombres de ahí de letras, mis profesores, así como que, ay no, pues es que es literatura light, ¿no? Es literatura de mujeres, literatura light, ¿no? Y me daba mucha rabia, ¿no? Y ahora me da mucho gusto que finalmente haya muchas mujeres escribiendo novelas y que se las toma en serio, ¿no? Que se les da un valor a las mujeres que están escribiendo, ¿no? Entonces, pues gracias y qué bueno que están leyendo muchas mujeres. eh, Porque tampoco está fácil. Hay muchas otras personas que por el hecho de que sea una mujer no leen la novela, y que ahí se muestra también esta misoginia, ¿no? Ay, si es de mujer, pues sí. Entonces, pues agradezco mucho que sí se lean novelas de mujeres. Eh, Y yo agradezco al grupo que confíen en mi selección también, porque es abrirse a hacer otras lecturas, justamente. Y Hay esto, alguien me dice aquí que El Camino del Fuego es de mira, otra sí es, autora. Qué no, aquí extraño. está. Sí, existe, ahí está. Míralo, aquí está. Busca por Celia del Palacio, El Camino del Fuego. Sí. Y es, Yo lo vi ahorita porque lo busqué en audiolibro y dice que Ah, también se parece, se llama igual y ujú. dice María Oruña. Qué raro, ¿qué será Sí, eso? no sé. La Pero voy a bueno, lo busco buscar, con tu ya me nombre, dio lo busco con tu curiosidad. nombre. A mí también, porque dije, bueno, voy a seguir durmiendo acompañada. y da Este, mucho gusto, ay, perdón, Celia, No, adelante. que da mucho gusto también ver que eso que decías ahorita, que no se leen mujeres, es que también era el mismo fenómeno que las editoriales no publicaban mujeres. De Ujú. hecho, ahora hemos sabido qué cantidad de mujeres publicaron con seudónimos de hombre para Así poder es, ser exactamente. ¿no? Del leídos. siglo XIX y Claro. incluso antes, ¿no? Entonces, lo que se Ujú, agradece mucho ahora de parte de las editoriales y sobre todo de parte de los lectores es la visibilidad que se le está dando a obras. En este libro de Las Calladas del Boom, pues Eve es lo que hace, ¿no? O sea, ujú. no solo fueron García Márquez, no solo, de hecho, a ver, tú dime, Celia, ¿quién fue realmente la precursora del realismo mágico y a quién se le ha acuñado el término? Y pues no, fue una mujer, pero pues calladitos, así como calladitas se ven más bonitas, ¿no? Lo mismo ha pasado en Pues muchos sí. ámbitos, en la literatura, y ahora se agradece mucho que esto empiece a cambiar, porque son voces válidas, son voces poderosas y que Ujú. narran desde otro lugar, que también es súper válido y qué bueno que ahora las Así empezamos a es. leer y a Y conocer. sabes que eso también tiene que ver con el hecho de que más mujeres están leyendo y se sabe que hay más mujeres lectoras que varones, ¿no? Lectoras de novelas. Entonces también, digamos, tiene que ver con que las mujeres están también exigiendo otro tipo de narrativas que estén como más cercanas y escritas por mujeres. Entonces es como un fenómeno que está hilado, ¿no? Y me da mucho gusto. Sí, también, también a mí. Bueno, nos ponemos para la foto. Pueden poner su libro. Ay, espérame, Leo. Es que tengo todos tus libros. Mira, aquí, ¡Eh! y aquí están. Bravo. De hecho, luego les pongo una encuesta para ver con cuál. A mí se me antoja mucho El Camino del Fuego. Digo, yo ya los leí todos, se me antojan, pero poner en el grupo o Leona o El Camino del Fuego, así para que no brille. A ver, con una manita. Ahí va, ¿eh? Sonrían a la cámara. Una, dos, tres. Va otra por si acaso. Una, dos, tres. Celia, Van pues a regañar en Planeta que enseñe la otra edición, pero no la encuentro en la nueva. fíjate, Fue pura casualidad. regáñalos. Pues si nos pones ahí el libro. Sí, ahorita les Para, paso la foto ajá. para que lo identifiquen más rápido. Bueno, Ujú. Celia, como siempre es un gusto hablar contigo y Sí, la gracias mera por tu verdad. tiempo, gracias por todas tus explicaciones. Siempre nos quedamos con ganas de preguntar más cosas. Yo te hice 2 de las 10, 15 preguntas que Wow, tenía. Ya habrá oportunidad, pero creo claro que sí. que esto nos ayuda a redondear mucho de dónde viene el libro, cuál es la historia atrás.
de la narración que tú nos entregas y de tu trabajo, que además deben de ser horas, o sea, inmensas. Sí. Yo, entre más leo, más me asusto de escribir, de querer escribir esto. Te lo juro, que yo sé que debo de quitármelo de la cabeza, pero Sí, pues claro. tanto, pero bueno. Oye, muchísimas gracias a todos. Se quedan conmigo 2 minutos para avisos parroquiales. Le damos las Bueno, gracias a Celia y te veo en Guadalajara pronto, ahora sí lo prometo. ahora sí. Esperanza, las redes Bueno, sociales de Gracias, Celia. nos Celia. vemos. Por ¿Y fin. cuáles son tus Gracias. Bye, redes bye, Celia. sociales, Mis Celia? redes sociales son @Celia del P en Ujú. Twitter y en Instagram. Y en Facebook, pues es Celia del Palacio. No, Híjole, Celia del Palacio en Facebook, con sí, tu nombre. Te encontramos, sí. Si no, bueno. yo se las escribo. Si alguien no la Sí, por encuentra, me favor, avisa porque y yo se como las nunca me busco, no sé. Bueno, gracias, Celia. Saludos Hasta por allá. luego. Gracias, bye. 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 Oigan, chicos, pues los avisos parroquiales son el libro que sigue, que es el lugar de la Esclava. herida. No, sigue el lugar de la herida, Okay. de Laura Baeza. El lugar de la herida no es un libro Van a cómodo de terminar de leer. una vez. Se los advierto, pero les pido que lo lean. Está escrito con gran calidad narrativa, con mucha sutileza para tratar el tema que se está tratando y creo que es de esas lecturas incómodas que justamente porque nos incomodan, pues hay que leerlas también. Hay que salir de esta zona de confort de leer siempre solo lo que nos gusta, que también la literatura sirve para eso, para hacerte voltear a ver hacia otro lado, que de otra manera, pues probablemente ignoramos o no queremos ver. Y la literatura sirve para eso, para generarnos preguntas, para generarnos reflexiones, como ya alguien aquí atinadamente comentaba. Y el último libro, entonces, por lo visto, ya todos, ese sí es de un hombre, es la esclava, ¿cómo se llama? La esclava de Juan Inés. La esclava de Juan Inés. Y bueno, si Un quieren, hombre que habla de una mujer. es un hombre que habla de una mujer, y eso que dices, nótenlo. O sea, es decir, a ver, un hombre hablando con la voz Cierras de una a mujer. 270. A ver, te voy a silenciar. Déjenme decirles. Es Sí. un hombre, es un trabajo literario, es un trabajo narrativo difícil. Así cuando las mujeres hacen un personaje hombre y le dan voz, pues a veces no encuentran el tono correcto porque dicen, no, hombre, así no hablaría un hombre. Lo mismo pasa aquí con este libro que es un hombre escribiendo desde una mujer y una mujer que es una esclava en los tiempos de Sor Juana Inés. Entonces, vamos a ver, nótenlo, clávense con esa parte de la narrativa y se lo dicen a Nacho cuando toque su turno, Ignacio, que es el escritor. Y bueno, para los siguientes ciclos, si les parece, ya estoy pensando en la otra Isabel, le habíamos dicho a Laura Martínez Belli, para que se conecte desde allá, desde España. Y no sé si quieran uno de Celia, uno más, Leona o El Camino del Fuego, me avisan, me ponen por ahí. Y creo que es todo. Hoy a las 7 tengo un live para hablar de una novela que está muy, muy buena, que se llama Soy el ocaso, soy el otoño. Ahorita les pongo el link del live. ¿Saben todos entrar a un live de Instagram? Sí. Bueno, a ver si pueden apoyarme y entrar a las 7:15 va a ser, porque empiezo un taller a las 7, ya lo dejo empezado y me voy a live. ¿Ok? Bueno, pues gracias a todas por estar Gracias. aquí y vamos a seguir leyendo. Muchas gracias. Gracias. Al Buen día contrario, a gracias todos. por conectarse. Igual. Bye. Bye. Bye, Fernando. Métete a los otros dos, Fernando. Te van a gustar, están muy bien escritos. No te oigo. Voy a ver si tengo tiempo. Lo que pasa es que va a tener visitas y tengo 3 libros en fila aquí enfrente. Entonces, No, ponlo, síguelos poniendo en fila. Ojalá te animes. se van animando. No, voy a ver. Laura Hay uno que vais me a dar interesa. talleres de escritura muy buenos. A lo mejor vale la pena que la conozcas para que cuando luego la veas por ahí anunciar un taller, tiene muy buenos talleres de escritura porque ella es muy rigurosa y muy buena tallerista. Muy ¿Sale? bien. Bueno, Estoy en chicos, contacto. Árale. claro que sí. Nos Gracias. vemos. Hasta Bye. luego. Bye. Bye. Bye.